Fongi Toy Coleccionista presenta Unboxing de Super Ejército de Soldaditos. No me lleva hasta cajota porque es una caja de zapatos llena de figuras. Miren estas miniaturas. Me encanta a mí este el Salda, pero qué chirriquitico está esto, pero aparte, qué bonito. Vamos a sacar. Uy, Dios santo, miren esto. Vamos a sacar así rapidito un poco de estas figuras y de estos vehículos, en este caso escala HO. Y cómo se pone a veces tan difícil la cosa para que uno pueda conseguir tanto las escalas estas de miniaturas, por lo que hasta el día de hoy yo he ido compartiendo con muchos amigos, y es porque hay una gran sorpresa. Una sorpresa que la tengo desde el año pasado. Yo primero pensé que era una gran caja, dije, uff, super golpe de suerte. Pero 500 piezas Combat Set en una caja, primera vez que aparece, no en un blister, no en la tarjetica arriba con la bolsa colgando. Es la primera vez que yo veo este empaque que tenga todo esta loquera. Doble golpe de suerte, porque estos avioncitos que están aquí, indudablemente, este que ven aquí es este. Y se fijan, en otro color, está bien, pero es este. Y veo muchos Jeep grandecitos ahí con sus dos asientos, sus dos plazas. Y miren que aquí está. Aunque no sé si este le veo aquí un espacio hacia arriba que no lo tiene este. Quiere decir que es otro modelo de Jeep. O sea, ¿cuántos juegos diferentes de estos escala HO se pusieron de moda en los 70? Esto lo conseguí aquí en los Estados Unidos. Soldados, cercas, tanques, serían aviones de combate, jeeps, banderas con la base. Pero lo que no veo es la mamá de este set. Cuando digo la mamá, es la marca. Que eso ayuda mucho a saber quién fue el fabricante. Pero anyway, pero lo voy a abrir aquí. Esto está sellado, esto nunca se jugó. Sí, evidentemente los jeeps aquí son grandototes. Mira que jeeps, el tamaño de uno de estos jeeps comparado con el infeliz este, que es más pequeño. Así que mira, esto nunca lo había visto. Nos entró un jeep nuevo. Ok, vamos a hacer un artico aquí rapidito. Después de haber visto el 500 piezas que todavía no he abierto. No sé por qué el morbo ese de tener el juego cerrado, sin abrir. Porque inclusive el tamaño de las piezas, por ejemplo los jeeps, como ya mostré, los aviones que son en otro color, en rojo. Me gustaría comparar las figuras. Veo que tiene trincheras de otro color, pero me parece que casi todos los elementos, casi todos los vehículos están en este paquetón que desempaqué al principio del video y que fue con el que comencé este material de hoy que les estoy mostrando. Evidentemente aquí tiene que haber mucho más playset, porque por ejemplo veo tropas japonesas como les estoy mostrando aquí ahora mismo. Veo las tropas, los Afrika Korps por acá abajo. Veo los alemanes, pero que fíjense en algunas que otras versiones. Veo los Marines. Otras poses acá de soldaditos. No sé qué tropas son estas. Si tú las conoces, parecen que son las tropas soviéticas. Estos son otras tropas alemanas, con los personajes estos, con las gorras.
Les voy a decir una cosa, ahora que veo esta foto en particular, que vienen como en gris, una especie de carmelita y ese color beige. Aquí hay poses que no están en los soldaditos de 54 milímetros, como este personaje que está agachado aquí con los anteojos, este personaje con el mortero al hombro, y estas poses con estas características no están en otros playset que yo hasta ahora conozco, y he visto soldaditos montones a lo largo de los años, así que sería muy interesante saber si estos tienen su versión en una escala mayor, porque casi siempre es así, digo casi siempre, porque sería como que alguien inventó unas 10 poses y todos los demás playset, las demás marcas copiaron esas mismas posiciones, y no creo, porque hay tantas marcas de soldaditos de diferentes nacionalidades, con creadores, con artesanos que nunca se conocieron en la vida real. Imagínense cuántos países tiene el mundo y que casi todas son diferentes, quizás muy pocas se parecen entre ellas. Estas que están acá en azul, sí estoy convencido que las he visto cientos de veces, inclusive en versiones grandes, por ejemplo, como estos soldados que están aquí japoneses, con el sable, la bandera rindiéndose. Me parecen mucho las figuras de Louis Marx, que están inclusive hasta en 7, 8 pulgadas de grande. Estos que están acá parecen, no sé si soldaditos franceses, me parece, ¿no? De la Legión. Mira este que está acá con la ametralladora puesta como un soporte. Nunca había visto este otro. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un like por ahí abajo. Y bueno, si quieren que hagamos ese video de el 500 piezas, que abramos ese paquete, voy a hacer un poquito atrás. Para los primeros 50 comentarios que lleguen de este video, que nada más que digan abre 500 piezas, pues miren, me atrevo y abro el paquete y hacemos todo lo que es la exhibición del playset. Pues entonces aquí les dejo un par de pantallas de otros videos del Army que han tenido aceptación, pero no solamente por eso, sino más bien porque son de los que a mí me parecen más bonitos, los playset más considerables para que los puedas mirar si aún no has visitado esos videos en el canal. Y muchas gracias por tu tiempo hoy de visita aquí en Honky Toys. Ha sido un placer compartir contigo estas dos sorpresas, el gran lote y el 500 piezas. Y adiós.